Muy buenos días, mi nombre es Jason Fernández Esquivel Chala, soy licenciado en música del Conservatorio del Tolima, magíster en Territorio, Conflicto y Cultura de la Universidad del Tolima. Actualmente me desempeño como docente de aula multigrado en la institución educativa Germán Pardo García, sede rural Las Mercedes, en la vereda Contesorito del municipio de Ibagué. El día de hoy quiero compartirles un trabajo muy bonito que realizamos con la Corporación IMA, que es producto de un proceso investigativo y que para nosotros ha sido de gran satisfacción porque es uno de los trabajos pioneros en la investigación de músicas indígenas en el departamento del Tolima. Entonces, sin más preámbulos, pues empezamos a esta travesía de lo que es la memoria sonora del resguardo indígena NASA de Gaitania, Tolima. Acá presenta también el libro en físico. Ustedes ya les voy a dar información de dónde pueden conseguir este ejemplar. Entonces empezamos nosotros esta travesía diciendo que este trabajo fue Premio Municipal para la Publicación de Investigación Cultural de la Alcaldía de Ibagué en el año 2015, que pues lo lideramos, en este caso a título personal, y también de nuestro director de la Corporación IMA, Boris Alfonso Salinas Arias, con el cual emprendimos este viaje al sur del Tolima, al sur del Tolima. ¿Por qué? Porque allí se asentaron los NASA a inicios del siglo pasado, posterior a la Guerra de los Mil Días, provenientes de municipios del departamento del Cauca. Entonces acá esto es realmente un pasito lo que es ir del Cauca al Tolima, pero la zona realmente es montañosa, es boscosa, con páramos, es muy agreste y en ese tiempo pues que ellos llegaron muchísimo más. Entonces acá en esta imagen a escala vemos nuestro país Colombia, sus 32 departamentos, tenemos acá el departamento del Tolima con sus 47 municipios, y acá al sur, como le decía en la diapositiva pasada, el municipio de Planadas, con sus dos corregimientos, Bilbao y Gaitania. Nosotros nos encontramos ubicados acá en el municipio de Ibagué. Para recorrer tenemos que atravesar, para llegar allá, tenemos que atravesar el municipio del Espinal, el Guamo, Saldaña, también lo que es Collaima, Ataco, y posteriormente llegar al casco urbano del municipio de Planadas. Es una travesía que parece fácil acá en el mapita, pero realmente, así como lo vamos a ver en las próximas imágenes, se van a dar cuenta que no fue tan así. Tenemos una panorámica de alguna imagen que tomamos en el municipio de Ataco. Tenemos acá también el corregimiento de Santiago Pérez y algunas de las cosas que encontramos es que teníamos una temporada invernal muy similar a la que acaba de pasar, y sabemos que cuando eso ocurre en las vías terciarias de nuestro país, pues se presentan percances como los siguientes. Entonces nosotros íbamos pasando en la flota, en el bus intermunicipal de la empresa Cointrasur, que es la que llega a estos municipios del sur de Tolima, lo que es Chaparral, Río Blanco, Ataco, Planadas, y encontrábamos deslizamientos por todos lados. Los campesinos obviamente con diversas dificultades para llegar a sus destinos, el calzado que es acorde a lo que estábamos viviendo. También, bueno, la construcción en ese momento de lo que era la vía pavimentada entre Planadas y Ataco, que estaba siendo llevada a cabo por el Ejército Nacional, que en ese momento pues ayudaba también a los campesinos a solucionar sus percances, y nosotros acá haciendo un respectivo transbordo de lo que fue la flota intermunicipal a los camperos o jipaos, en este caso los guases, unos autos de fabricación rusa de la Segunda Guerra Mundial, que se han mantenido desde hace 50 años en el sur del Tolima y que aún hoy continúan prestando sus servicios a toda la comunidad campesina de estos municipios. Entonces llegamos al casco urbano del municipio de Planadas. Planadas fue un municipio que por mucho tiempo estuvo catalogado como zona roja, primero porque allí tuvieron su fundación las FARC, también fue su zona de refugio histórico, pero que hoy en día es reconocido principalmente por el producto insigne de este territorio, que es el café, cafés especiales con alta tasa de calidad, ganadores de premios internacionales, y que hoy por hoy hacen que extranjeros de diversos países, lo que es Corea, Japón, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, estén llegando a este municipio directamente a comprarle a las asociaciones campesinas este producto para llevar a sus tiendas en los distintos países. Posteriormente, pasamos por estos paisajes cafeteros, como ustedes lo pueden observar ahí, al corregimiento de Gaitania.
un corregimiento que pues, presenta una arquitectura, lo que ellos llaman en construcción en material, que es cemento, ladrillo, pero también mucha de esa arquitectura hecha en madera, en madera y teja de zinc, es como lo característico. A 20 minutos del corregimiento de Gaitania iniciamos la travesía ya en lo que tiene que ver con el resguardo Nasahuesh. Acá en la parte derecha de la imagen que ustedes están observando es todo lo que está adjudicado por el INCORA desde la década de los 90 al resguardo, y en la parte izquierda tenemos una división donde encontramos los campesinos ya del corregimiento de Gaitania. Entonces es una división que, algo así como una frontera natural que la hace el río Atá. Ustedes lo van a ir apreciando poco a poco a medida que vaya pasando las imágenes. Entonces tenemos acá la bienvenida que nosotros nos encontramos en ese momento, año 2010, digamos 2009, 2010, y con algunos de los datos que nos arrojaba esta pancarta, la resolución del INCORA de 1990, la extensión en hectáreas de lo que es el resguardo, 4.900 hectáreas, muchas de ellas en el Parque Nacional Natural Nevado del Huila. El grupo étnico NASA, las familias en ese momento que eran poco más de 400, y las veredas que conformaban este resguardo: Agua Blanca, La Bella, Palomas, La Palmera, San Pedro, Altamira y La Floresta. Algunas particularidades: el tema del bastón de mando de la Guardia Indígena, y la música presente, la música que fue la excusa para nosotros querer realizar este trabajo en este territorio. Y el resguardo, territorio de paz. Esto es muy importante, lo del tema de la paz. Esto lo vamos a trabajar en los próximos minutos para decir por qué ellos hacían tanto énfasis en este tema de la paz. Ya lo que les había comentado. Y el paisaje exuberante de esta zona. Tenemos ahí acá lo que es el cañón de Latá, la serranía de Latá, y lo que les contaba de la división que hay: de un lado de Latá el resguardo y del otro la zona campesina. Entonces, el producto principal, el café, pero también hay otros productos alternos como el plátano, la yuca, que es típico de muchas regiones campesinas en nuestro país. Las construcciones del este caserío muy importante, el caserío de La Palmera, y acá, bueno, que es un paisaje envidiable. Y también el paso de una de las zonas a la otra. Algunas veces se podía hacer directamente por la carretera, y otras veces, así como lo estamos mostrando acá, como nos tocó a nosotros, por medio de algunas macas flotantes sobre el río Atá. Entonces, también en algunas zonas peligrosas. Esto lo cuento porque esto es lo que viven los niños de la zona campesina todos los días al tratar de atravesar estas macas para ir a estudiar al colegio principal, que está ubicado dentro del resguardo. Entonces ahí vamos nosotros pasando esta hamaca para llegar. Ahí Boris, que era un pequeño estudiante de música en el Conservatorio del Tolima, también atravesando por estas travesías. El método: básicamente nosotros lo que hicimos fue una relación directa con la comunidad, lo que es metodología cualitativa, y directamente lo que es una acción participante, trabajo con grupos focales, y allí pues utilizar herramientas como lo son las entrevistas, también el tema de los grupos focales. Algo que es muy importante es la restauración de la memoria, y entonces por eso el título también de este trabajo. Principalmente nos ubicamos acá en la institución educativa Nasahues Fijni de la sede de Rosa Blanca. ¿Recuerdan la vereda que nombré hace unos momentos? Lo primero que hicimos fue el contacto con el gobernador del Cabildo. Ellos tienen una legislación propia. Entonces, básicamente nada se hace sin la autorización del gobernador. Y él nos autorizó para que fuéramos a hacer unos talleres, y en el colegio que les comentaba, que acá al frente está la zona campesina, y acá a este lado de en la parte derecha o inferior de sus pantallas, donde se encuentra ubicado el colegio. Entonces, el gobernador nos dijo: pues nosotros estamos dispuestos a colaborar con su proceso de investigación, pero a cambio también ustedes nos deben colaborar a nosotros de alguna manera. Entonces fuimos a hacer unos talleres allá al colegio como tal. También estoy yo como un polluelo en esa institución educativa muy bonita, con muchas de las ayudas propiamente dirigidas del gobierno
a partir de lo que fue la Constitución del 91, donde las comunidades indígenas obtuvieron muchos beneficios y unos recursos que pasan directamente a ser administrados por ellos. Entonces, que llegan con un destino a las administraciones municipales, pero con la destinación directa a las comunidades indígenas, y esto les ha permitido también gestionar recursos de otras, no solamente de otras entidades gubernamentales, sino también de ONGs internacionales y de embajadas. Por ejemplo, este colegio se construyó con dineros propios, pero también con dineros de la Embajada de Austria, ¿tá? Entonces, para que vean el nivel también de injerencia que tienen ellos a nivel internacional. Vemos algunos de los estudiantes mezclados también indígenas con población campesina, y el trabajo ahí fue muy bonito porque íbamos aprendiendo y absorbiendo bastante de lo que era la cultura de ellos, las artesanías, no solamente la parte musical, sino también todo lo que encerraba el contexto de estar ahí conviviendo en este colegio, de las labores propias de estar ahí, de tomar el refrigerio, de tomar los alimentos, de compartir el proceso musical que enseñaban ahí en el colegio, y nosotros también pues desde nuestra óptica compartir diversas vivencias que teníamos. Posterior a ello teníamos otros encuentros con grupos focales ya directamente de lo que eran los músicos de la comunidad, y principalmente enfocados en los músicos mayores, que eran como los que tenían la memoria, una memoria mucho más a largo plazo de lo que era la música en ese resguardo. Entonces pasamos por esto de lo que es la búsqueda de una identidad, encontramos los músicos de una nueva generación, los músicos de las generaciones anteriores compartiendo con los de la nueva generación en los talleres, y esta persona es muy importante para nuestra investigación, el profesor Alexander Quilpué, hijo de don Elías Quilpué, que también es un señor con una memoria impresionante, y básicamente él fue como el conector con lo que nosotros habíamos pensado, y sabemos tanto de músicas de afuera, sabemos de las músicas europeas que llegaron acá a América, sabemos de músicas más modernas, el rock, el jazz, pero sabemos muy poco de las músicas propias. Y esto mismo se preguntaba Alexander, se decía que, a ver, ¿cuál es la música de nosotros? Entonces empezamos en ese proceso, vemos también ahí los instrumentos. Creería uno en su inmensa ignorancia que ellos utilizan instrumentos más tradicionales, pero no, tienen también el acceso a guitarras eléctricas, bajos eléctricos, batería, teclados. Entonces, eso también es algo de resaltar, porque a veces uno como que llega con muchos prejuicios en la mente, y digamos que eso a veces es contraproducente. Entonces, fuimos como una esponjita por lo mismo, porque básicamente estábamos en un terreno en el cual ellos nos compartían de su información, les gustaba también las cosas que nosotros enseñábamos de la parte del manejo de la técnica, pues de cómo colocar de una mejor manera los dedos, de cómo aprovechar el espacio de los diapasones, de llevar el ritmo, bueno, cositas así del ámbito musical. Y pues obviamente era un compartir mutuo, porque ellos nos iban compartiendo también sus historias, iban narrando una tradición y un contexto muy bonito en el cual se desarrolló la música de ellos. Entonces acá tenemos al papá de don Alexander Quilpué, don Elías Quilpué, que nos contó muchas de sus tradiciones. La nueva generación, como decía, también apropiándose de los instrumentos musicales. Y ahí digamos, el compartir que les comentaba hace un momento de la parte de la música. Entonces, diversos instrumentos, guitarras eléctricas, bajos, charango, tiples, y ahí pues tenemos una imagen del grupo focal. Preguntarnos por la música de la comunidad nos permitió ahondar principalmente en la memoria de los mayores, en esa reactivación de la memoria, sobre la música de flautas, que fue la primera música que llegó al resguardo, que venía desde el Cauca. Y entonces, esta música de flautas es tan importante que, bueno, ya por ejemplo, investigadores como Carlos Miñana Blasco ha retratado muy bien este proceso de lo que ha sido la música de flautas en el Cauca. Tenemos también agrupaciones como Chicha y Guarapo, que hacen una música hermosísima con puras flautas. Y ellos recuerdan, los mayores de este resguardo, que la música de sus abuelos se hacía con flautas. Entonces, incluso se dieron a la tarea posteriormente de ir hasta el páramo a conseguir directamente el carrizo con el que se fabricaban estas flautas, y nos ayudaron también a retratar ese proceso. Entonces, de ir acá, por ejemplo, con el profesor Dicue del resguardo, se dieron a esa tarea de ir, de conseguir el carrizo, de esperar que la luna fuera la precisa,
para no ir a cortar y el carrizo no sirviera posteriormente, los paisajes ya propios de páramo. Don Adán Pame, que es uno de los señores que más tenía como conocimiento y la memoria de esto, pues se dieron a la tarea de ir, y eso también hizo parte bonita de este proceso, de que el compartir de nosotros y el llegar con esos interrogantes de, bueno, ¿cuál es su música inicial? ¿Con qué música llegaron? Pues les dio para que ellos volvieran a hacer esa reactivación de la memoria e ir a buscar esos instrumentos, esos primeros instrumentos. Esta música de flauta también iba acompañada de tambores hechos en el tronco del maguey o del fique, y cosidos también apretados con ese mismo fique, algunas membranas de piel de chivo. Eso fue como lo que ellos nos dijeron. Entonces también el poder hacer mención a estos instrumentos. Un trabajo muy bonito que fue básicamente una intervención de nosotros desde la parte ya académica, es la reconstrucción de una de las piezas que ellos se acordaban que eran de sus abuelos, que la tocaban anteriormente, que la hacían en flauta, pero que en ese momento por no tener los instrumentos, también por haber olvidado, como que iban construyendo a pequeños retazos. Entonces tenemos acá transcripciones por ejemplo, de la melodía, guitarra, acompañamientos, tenemos lo que fue una versión nueva de guitarra, los músicos iban cambiando, por ejemplo, esta la hizo Alexander Quilhue, esta Don Adán Pame en la flauta, así sucesivamente teníamos la parte del tambor, perdón, eh, y así vamos haciendo como a pequeños retazos. Finalmente nosotros, también de una manera quizás hasta atrevida, hicimos una reconstrucción de lo que pudo haber sido esta pieza. Decimos pudo haber sido porque pues no sabemos, ya los músicos que tocaban esto pues ya murieron, y solamente quedan pequeños fragmentos que intentamos reconstruir con los relatos y también con las interpretaciones musicales de ellos. Entonces, acá tenemos este Bambuco Páez, por eso les decimos que ustedes se pueden enamorar de este proceso, de lo que van a encontrar en el libro como tal. Entonces, algo similar, digamos que esta música de flautas duró hasta los años 40, posteriormente lo que fue la influencia de la radio, pasamos a una música que fue una música al resguardo que fue muy influenciada por lo que fue la carranga, la música de los merengues, todo lo que estaba sonando en la radio, ellos lo hacían, lo interpretaban y lo llevaban hasta algunas fiestas. Posteriormente pasa un proceso muy interesante, que es la mezcla de música y religión, porque mucha de la gente del resguardo se convirtió al cristianismo, más precisamente a la congregación de la Alianza Cristiana, y empiezan a cambiar también sus prácticas musicales. Entonces, los vemos en los momentos de alabanza también, en los momentos de sus cultos, y también en el cambio de las letras de las canciones. Entonces tenemos acá una canción de Emilio Sierra que es muy tradicional, que iban los novios, viva la alegría, que yo mire ahora con la lengua, etcétera, etcétera. Entonces ellos cambian esta letra, la letra de la comunidad, que iban los novios, viva la alegría, que te vas ahora con tu linda esposa en los pies de Cristo, tú serás feliz, y empieza la transformación. Eso no es, digamos que no es una práctica nueva, pero sí es muy interesante encontrarla ya en el resguardo. Otro proceso que también permeó la música de la comunidad fue el hecho de que se presentara una violencia directa contra la gente del resguardo por parte de la guerrilla de las FARC. Entonces empezaron a entrar una confrontación ahí, en la cual incluso el ejército llegó a armar a la población para que se enfrentaran a los guerrilleros. Bueno, se convirtieron en blancos militares. Esto cambió tanto el modus vivendi de esta comunidad, que incluso muchas de las fiestas y las cosas que ellos hacían en los momentos de encuentro fueron desapareciendo a medida del miedo que se iba generando a través de la confrontación directa entre las FARC y el resguardo. Muchas familias perdieron a sus hijos, a sus padres dentro de esta confrontación, tanto que se convirtió en un tema de vital importancia al resolver este problema, y en el año 1996 ellos, como comunidad, como resguardo, firman un tratado de paz con la guerrilla de las FARC, uno de los primeros tratados en Colombia hechos con esta guerrilla, pionero para lo que fue posteriormente el tratado de paz de la firma de las FARC con el gobierno Santos, y que por mucho tiempo fue un tratado visto desde el centralismo institucional, desde la política tradicional colombiana, como un tratado ilegítimo, pero que para la comunidad funcionaba porque habían dejado de poner muertos en el camino. Entonces,
Estas imágenes pues son curiosas por lo mismo, porque ellos se denominan como un territorio de paz, pero también encontramos los niños dentro del resguardo. Esta es una de las imágenes más significativas del disfrutar también de poder vivir esos espacios en los cuales ellos veían a gente armada y lo llevaban directamente a su realidad. Entonces, por eso, digamos que esta parte de lo que fue la firma del Tratado de Paz ya del gobierno nacional fue vivido con gran júbilo dentro de la comunidad del resguardo Nazahuesh, porque fue como ver materializado lo que ellos hicieron como pioneros en el año 1996, 2 décadas más tarde. Entonces, esto es ya lo que fue la vivencia de esta entrega de armas, de este paso a estas zonas de transición que fueron generadas con la firma del acuerdo y tener, veíamos la pancarta que nosotros encontramos cuando hicimos la investigación, el proceso de trabajo de campo, a esta nueva pancarta que se encuentra ahora en las inmediaciones del resguardo Páez de Gaitania. Entonces, es muy importante esto que ha pasado también con ese proceso de guerra que no es indiferente a esta comunidad y que pues quizás desde el centralismo de las ciudades sí se ve como algo que no se toca. Entonces, algo muy bonito también es ver la diversidad que tenemos acá, no solamente en este departamento, sino en todo nuestro país. Entonces, es una apología a la diversidad cultural que tenemos nosotros como colombianos. El estar compartiendo desde las comidas tradicionales, los momentos de encuentro, las mingas, por ejemplo, las partes de la música de los más grandes de esa tradición oral que se va pasando de generación en generación, de ver también esta mezcla cultural de niños campesinos, digamos, mestizos con la población indígena, y que allá eso es absolutamente normal. También la ley propia donde se castiga directamente y no se pasa por una justicia ordinaria, una justicia de jueces y abogados y fiscalía y policía, sino que directamente con las reglas del cabildo como tal se castigan las diversas penas. Entonces encontramos también una población que no es ajena a la globalización que se está presentando. Muchos de ellos ya poseen motos, celulares, computadores, internet, todo eso. O sea, no es una población ajena a lo que está pasando también en el mundo y eso es muy interesante. Entonces, pues encontramos que también es una población que se forma en poder, a través de la educación, también transformar sus propias vivencias y mantener sus tradiciones culturales. Mantener, por ejemplo, el cargue de los niños en el chumbe, el tejido de las jigras, tapizallos, bueno, todas estas tradiciones que para ellos son muy dicientes y que nosotros, pues, de cierta manera nos asombramos con este trabajo. Y por supuesto la parte de la música, los instrumentos que ellos reconocen también como propios y que los han acompañado por mucho tiempo. Entonces, incluso para reflejar momentos de mucha tristeza. Por ejemplo, en el libro encontramos que esta pequeña anécdota de la avalancha del río Páez, que ocurrió en 1994, y que ellos reflejaban en una pequeña melodía, que es Fifiquiu, Fifiquiu, que significa que es triste lo que les había pasado, aún estando acá en el Tolima, pero lo que había pasado en el Cauca era muy triste para toda la comunidad. Entonces, esta cita de Alexander que dice, para mí ellos percibían lo que iba a pasar y lo meditaban a través de la música. Entonces, bueno, ya para terminar, para ir acabando, tenemos que, para mayor información de esto, porque pues es muy encarretador hablar acá, pero se nos agota el tiempo, entonces tenemos algunos artículos que hemos escrito de esto que están en el Richard Gate, que es Memoria Sonora del Resguardo Indígena de Páez de Gaitania, y también el libro completo, este ejemplar en PDF lo pueden conseguir dentro del repositorio institucional de la Corporación IMA. Entonces, ese es como un pequeño abrebocas de lo que se puede encontrar. Nos vemos ahorita en la ronda de preguntas. Muchísimas gracias por haber estado atentos y prestado atención a esto, que para nosotros es realmente emocionante hablar de ello. Y pues nada, aquí estamos prestos para cualquier cosa que ustedes pues nos quieran comentar y nos quieran también aportar. Muchísimas gracias.